En un mundo en que la comunicación y la conexión son fundamentales, Dios quiere que estemos en continuo contacto con Él. Les presentamos Conectados con la Palabra. ¿Cómo les va? Es una gran alegría seguir en esta serie de programas dedicados a la juventud y en el cual, siguiendo la ruta del libro de 1 Samuel, capítulo por capítulo, estamos siguiendo la vida de diferentes personajes, en este caso, la vida de Samuel, del profeta Samuel. Y en cada capítulo tomamos un título para el joven y verdades que nos van a ayudar a acercar nuestra vida a Dios, a poder tener una vida que pueda honrar a Dios. Nuestro título en este capítulo 2 de 1 Samuel, que desde ya te invito a que puedas tomar tu Biblia para poder acompañarme, el título que hemos puesto es Mejor sin máscaras. Ese es nuestro título, Mejor sin máscaras. Y saben que cuando uno habla de máscara, la definición de esta palabra es que es un objeto que se usa para ocultar el rostro en festividades y que representa un ser imaginario. Y muchos de nosotros hemos podido observar cómo en fiestas culturales, algunas fiestas paganas, personas se disfrazan, se le ponen máscaras que representan animales u otro tipo de objetos, otro tipo de cosas en las cuales ocultan su rostro a través de una máscara. Notablemente la juventud suele tener capacidad para enmascarar la vida a través de las redes sociales. Muchos de nosotros ponemos en nuestro perfil fotos retocadas, perfiles que no son reales y de alguna manera tratamos de mostrar lo que no somos. Yo hablaba con un pastor en una cena de amigos y le decía que el gran drama que vivimos en nuestro cristianismo de hoy es que el discurso va por un lado y la vida va por el otro. Es como si viviríamos un cristianismo con máscaras. Y saben que aquí en este capítulo de 1 Samuel, capítulo 2, aparecen profundos contrastes entre la vida del profeta Samuel y los hijos de Elí, Ofni y Fines. Concretamente aparecen en 3 párrafos y el autor, en una forma clara, muestra este contraste para mostrarnos que el que obedece recibe bendición y el que desobedece acarrea castigo. El apóstol Pablo ya hablaba de todas estas máscaras que van a aparecer en el tiempo final. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, entre las muchas características que van a tener los falsos profetas y los hombres del tiempo final es que tendrán apariencia de piedad. Y la palabra apariencia, sabes, en el original tiene que ver con algo que está mostrando una forma que no es. Se utilizaba para darle una forma y una apariencia a los ídolos. Tiene que ver con la dualidad, tiene que ver con lo que muestra lo que no somos. Qué drama cuando un cristiano vive en máscaras espirituales. Saben que en la labor pastoral una de las situaciones más difíciles que uno tiene que vivir es confrontar a personas que muestran una cosa y viven otra. Quizá una de las más difíciles que me tocó fue tener que confrontar a un joven que era acusado por los padres de los chicos a los cuales él estaba ministrando de pecados muy groseros y los cuales tenía totalmente enmascarado. Yo no podía creer las acusaciones que hacían sobre él, pero le pedí al Señor que me ayude a tener luz y en una charla personal con él pude llegar a descubrir cómo tenía una máscara increíble y a través de ella ocultaba pecados tan terribles que no solamente le habían apartado de Dios, sino que lo habían sumido en medio de una oscuridad tremenda. Empezamos a tirar el hilo, aparecían páginas de internet pornográficas, aparecía una mente que se había perturbada y cuando entraba a ministrar, cuando estaba frente a los jóvenes, parecía que todo esto no existía. Pero Dios se encargó
de quitar la máscara. Y aquí en este capítulo 2, sin duda, la vida de Samuel contrastada con Ofni y Fines nos lleva a la conclusión que es mejor una vida sin máscara. Vamos a leer estos tres contrastes que aparecen en el capítulo 2 de 1 Samuel desde el versículo 11. Dice la Biblia: y Elcana, el padre de Samuel, se volvió a su casa en Ramá, y el niño, Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Aquí aparece nuestro primer contraste. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondían: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y aquí viene el contraste. Era pues tan grande, segundo contraste, versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, Ofni y Fines, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido con un efod de lino. Vamos al versículo 22, tercer contraste. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que los hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es de buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Tres contrastes. Por un lado, Samuel. Por otro lado, los hijos del sacerdote, Ofni y Fines. Por un lado, una vida sin máscaras. Por otro lado, unas vidas totalmente enmascaradas. Por eso decimos, mejor sin máscaras. Y aquí vemos en los tres contrastes, tres verdades que nos van a ayudar a quitarnos las máscaras en nuestra vida cristiana. En primer lugar decimos, es mejor la obediencia que la rebeldía. Versículos 11 y 12, primer contraste entre Samuel y los hijos de Elí. ¿Por qué decimos una vida sin máscaras? En segundo lugar, porque mejor es integridad que doble vida. Versículos 13 al 18, segundo contraste. Y en tercer lugar, mejor testimonio que deshonra. Versículos 22 al 26. Así que para tener una vida sin máscaras, número 1, mejor la obediencia que la rebeldía. Número 2, mejor la integridad que doble vida. Número 3, mejor testimonio que deshonra. Vamos al primer contraste y al primer principio de una vida sin máscaras. Mejor obediencia que rebeldía. Nos situamos en los versículos 11 y 12. Aquí habla de que Samuel, el niño, ministraba a Jehová delante de Elí. Y cuando se refiere en este contraste a los hijos de Elí, dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. El versículo 11 hace una definición de la vida de Elí. El versículo 12 hace una definición de las conductas de los hijos de Elí. Samuel y una definición, Ofni y Fines y otra definición. Pero lo notable es que no llegaron a esta definición de un día para el otro, sino que aquí muestra que hay un proceso en el cual decide
un camino de obediencia o un camino de rebeldía. Cuando uno ve, por ejemplo, la ruta de Samuel, la obediencia, uno lo descubre en el versículo 11, ministrando desde niño. Lo descubre en el versículo 26, ministrando en la juventud. Los descubre en el capítulo 3, versículo 1, sensible al llamado de Dios, obediente. Lo descubre en el capítulo 3, versículo 20, ya como profeta reconocido de Israel. Todo crecimiento espiritual que tuvo Samuel fue bajo la obediencia de Dios, su palabra, y su obediencia trajo bendición para toda su familia, no solo para su vida. De hecho, este relato en otro versículo nos muestra que Ana, aquella madre estéril, tuvo 5 hijos más. Y una vez por año venían a visitar a este niño y siempre podían contemplar la ruta de la obediencia. Por eso dice el Salmo 119 que la obediencia agrada al Señor. En el versículo 30 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Claro, la obediencia es un camino. Y aquí en Samuel, desde su niñez, él lo pudo vivir. Claro, no es fácil ser obediente a Dios. Cada vez que uno habla de una vida de obediencia se da cuenta que no se logra de un día para el otro. Es un joven que de pronto decide vivir de acuerdo a los principios de la palabra y no de acuerdo a lo que todo el mundo y el sistema indica. Es la vida de un joven que desde muy edad temprana decide servir al Señor en vez de invertir su vida en cuestiones que tienen que ver con sus propios placeres. Miren, yo recuerdo que a los 12 años fue a mi primer lugar de servicio. Yo vengo de una familia que no era cristiana. Mis padres conocieron al Señor de grande. Yo aprendí de jovencito la bendición que es una vida de poder obedecer y servir al Señor. Nosotros en nuestro país hablamos de un lugar de servir a los niños como las horas felices. Yo no sé si todos van a entender este término, pero le llamamos horas felices porque es un espacio donde en un barrio, en una plaza, en un lugar público, debajo de un árbol, en un lugar donde se pueda, se reúnen un grupo de niños. Los jóvenes les hacen cantar, le enseñan verdades de la palabra de Dios, le predican el Evangelio y los inician en el camino del Señor. Bueno, la primera vez que yo empecé este trabajo tenía 12 años. ¿Qué era lo que hacía en la hora feliz? Bueno, lo que yo hacía era ir hasta la casa de unos niños, buscarlos, llevarlos, sentarme con ellos, compartir toda la reunión y esperar que ellos puedan conocer a Cristo como Salvador. Era todo lo que hacía. Pero interiormente sentía que con 12 años podía llegar a ser útil al Señor. El paso de los años me permitió poder crecer en el servicio y ver cómo Dios me iba mostrando otras puertas. Pero paralelamente conmigo comenzaron otros jóvenes que decidieron decirle no a la obediencia, dejar el camino del Señor y comenzar una ruta de rebeldía. La mayoría de ellos está perdido a esta altura de la vida, con sus familias rotas, destruidas. Es el contraste que muestra la palabra. Es mejor la obediencia, es peor la rebeldía. La ruta de la rebeldía de Ofni y Fines, dice el versículo, que eran hombres impíos. ¿Saben? Esto en el original habla hijos de Belial. Es la idea de que tenían la genética del infierno dentro de ellos. Claro que es así. ¿Saben que la rebeldía tiene que ver siempre con el enemigo? Todo momento en el cual la semilla de la rebeldía se planta en nuestro corazón, hay olor a infierno. La Biblia tiene la virtud para mostrarnos, Satanás es el padre de la rebeldía. El profeta Ezequiel y el profeta Isaías en el capítulo 14 muestran lo que ocurrió en el corazón de Satanás antes de caer, cuando era un querubín que estaba en la presencia de Dios, y allí el profeta nos muestra todo lo que pasó en el proceso de su corazón hasta ser echado de la presencia del Señor. Y en medio de muchos pensamientos hay una frase que nos trae luz a todo lo que estamos diciendo. Dice el profeta que Lucifer dijo: seré semejante al Altísimo. Y sabes, él era un ser creado, no era eterno, no era omnipresente, no tenía todo el poder. Solo en una cosa podía ser igual a Dios. Exactamente en lo que dice esa frase:
seré semejante al Altísimo. Lo que Satanás quería es ser independiente de Dios. Es decir, no quiero más la voluntad y la autoridad de Dios en mi vida. Quiero hacer lo que yo quiero. Por eso fue echado de la presencia del Señor. Por eso trató de arrastrar con esta misma semilla de rebeldía al primer hombre y la primera mujer, y de hecho que lo logró. Por eso los mintió y los engañó diciéndole: ¿os ha dicho Dios que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán? No es así, serán como Dios. Y con esta frase estaba poniendo en el corazón de Adán y Eva la misma semilla de rebeldía que estaba en su corazón: ser independiente de Dios. Y así el pecado entró por un hombre y la muerte entró a todos los hombres porque todos pecaron. Y llegamos a nuestro tiempo, recibimos a Cristo como Salvador y tenemos una parte caída que es nuestra carne, que se conecta con el sistema, con el mundo, con Satanás, y que el enemigo también quiere poner una semilla de rebeldía. Así estaban Ofni y Fines, se habían revelado a los principios de Dios, se habían revelado a la autoridad de Dios y vivían de una manera en la cual contrastaba completamente con la obediencia que tiene el profeta Samuel. ¿Saben? Dice que no tenían conocimiento del Señor, ni le temían ni lo obedecían. Es el resultado de una vida que ha descartado completamente a Dios. El salmista dice en el capítulo 36, versículo 1: cuando miro la iniquidad del impío, digo a mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Claro, la rebeldía te lleva a pensar: no necesito a Dios. Cuando uno deja de ver a Dios, comienza una vida totalmente encontrada a los principios de la palabra de Dios. Recuerdo un joven que cuando estábamos en una conferencia y miraba a todos los jóvenes de la iglesia trabajar y preparar todo para este evento donde esperaban un gran encuentro con Dios, él estaba apartado, había estado cerca del Señor. Se paró en la puerta, los miró y dijo: parecen extraterrestres. No me interesa la vida que ellos tienen, yo quiero otra vida. Se fue por la ruta de la rebeldía. Y yo quiero decirte que la ruta de la rebeldía siempre paga mal. Capaz, quizá, vos me estás escuchando y te has rebelado contra Dios. Quizá porque tu familia no es la que vos esperás, quizá porque tuviste una desilusión, quizá porque tuviste una experiencia traumática en el corazón tuyo, en el seno de tu hogar, y te enojaste con Dios, y te rebelaste a los principios de Dios, y decidiste vivir una vida lejos de Él, y hoy estás dando cuenta de lo duro y difícil que es vivir una vida lejos y rebelde. Yo quiero decirte algo: la rebeldía siempre paga mal, porque la Biblia dice claramente el final y el juicio de Satanás. Este pasaje nos muestra el juicio de cómo terminaron los hijos de Elí. El juicio de Dios vino sobre ellos y ambos iban a morir el mismo día. Qué terrible cuando la ruta de la rebeldía. Por eso quiero invitarte a que imites al profeta Samuel. Mejor obediencia que rebeldía. En segundo lugar, mejor integridad que doble vida. Versículos 13 al 18 aparece nuestro segundo contraste. ¿Cómo era la ruta de integridad de Samuel? Bueno, acá hay dos descripciones. Dice que ministraba en la presencia del Señor, versículo 18. Y en segundo lugar, que era acepto delante de Dios. Saben que esto me habla de una integridad en su vida. Cuando uno habla de integridad, es lo que somos cuando nadie nos ve. Cuando uno habla de integridad, estamos hablando de algo que refleja profundamente la presencia del Señor. Agrega que estaba vestido con un efod de lino. Esto era una prenda que estaba en el pectoral del sacerdote. Generalmente llevaba hasta su falda. No era el efod labrado que utilizaban los sacerdotes cuando oficiaban. Era un efod más sencillo para todas las labores del templo, pero en ambos casos esa prenda significaba que estábamos cuidándonos en la presencia de Dios, que había temor de Dios, que trataban de vivir una vida de acuerdo a lo que Dios había mandado. La Biblia nos relata un sacerdote que se había olvidado de estos detalles en Zacarías capítulo 3.
era el sacerdote Samuel. La Biblia dice que allí hay una acusación de parte de Satanás, en el cual dice que el sacerdote tenía vestiduras viles, y la presencia de Dios revela la falta de integridad, y Dios quita las vestiduras viles y le pone ropa de gala al sacerdote. Claro, la integridad es una ropa de gala cuando estamos delante de la presencia de Dios. ¿Sabes? Mejor es la integridad, porque en el momento de la tentación una vida íntegra es la mejor de todas las armas. El ejemplo de José nos lleva a pensar en esto. Fíjate que cuando José es tentado frente a la esposa de Potifar, él dice: ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Algunos creen que José encontró la fortaleza en la tentación. No. José no se hizo íntegro en la tentación. José ya era íntegro. La tentación lo que hizo es revelar lo que José realmente era. Como dice un autor, la batalla contra la tentación se gana en la trinchera de la comunión, junto a la palabra de Dios. Ahora, en contraste con la integridad de Samuel, encontramos la doble vida. Y Satanás es un especialista en hacer una doble vida. Dice el relato que Ofni y Fines robaban las ofrendas de Jehová. El libro de Levítico, en el capítulo 7, detallaba que el pecho y la espadilla del animal sacrificado era la porción para el sacerdote y su familia. Ofni y Fines, no conformes con esto, se adelantaban en su glotonería, se apropiaban de la carne para el sacrificio, desautorizaban las ordenanzas, eran totalmente irresponsables en este trabajo y llevaban a que todo el pueblo menosprecie la palabra de Dios y la persona de Dios. Fíjate vos, se mostraban como una familia sacerdotal, pero vivían como paganos. ¿Qué es esto sino una doble vida? Pablo escribe a Tito en su carta pastoral en el capítulo 1, versículo 16, hablando de este espíritu de doble vida del tiempo final, hablando de los falsos profetas. Dicen: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Claro, es la ruta de aquel que está el sábado en una reunión con los jóvenes, pero tiene la cabeza puesta en lo que va a hacer después, con sus amigos no cristianos, en una noche de descontrol, de alcohol, de sexo, de adicciones. Es aquel que vive una vida en la iglesia y otra fuera. Yo quiero decirte ahora, la doble vida nunca es gratis. El juicio del versículo 34 es el que tarde o temprano Dios va a traer en la vida de aquel que tiene una doble vida. ¿Sabes? Todo sale a la luz. Algunos creen que a través de la doble vida nunca va a salir, y Dios se encarga a través de personas, a través de hechos, que lo que está sepultado salga a la luz. Pero lo peor de todo es que el que vive una doble vida nunca es feliz. Por eso decimos: mejor integridad que una doble vida. Y nuestro tercer contraste para terminar: mejor testimonio que deshonra. Los versículos 22 al 26 vuelven a contrastar la vida del profeta Samuel con la vida de Ofni y Fines. Samuel era alguien que tenía un buen testimonio. Dice la Biblia que era acepto ante la presencia de Dios. Esta palabra acepto en el original tiene que ver con la aprobación de Dios. Tiene que ver con algo que es benéfico para los otros. Tiene que ver con algo que tiene un aroma agradable hacia los demás. Y eso es lo que hace un buen testimonio. Honra a Dios y bendice a las personas. El contraste obviamente eran los hijos de Elí. Dice que fornicaban con mujeres que servían en el tabernáculo, a la puerta del templo. Y cuando les habla su padre, habla de malos procederes, habla de mala fama, habla de que influenciaban el pueblo a pecar. ¿Qué es esto sino deshonra y mala influencia a las personas? Yo escucho jóvenes que dicen: yo vivo una vida lejos de Dios y no hago mal a nadie. Yo no hago mal a nadie con las cosas que hago. Y yo quiero decirte que nuestra vida siempre trae influencia. Nuestras palabras siempre traen efecto. Nuestros hechos siempre tienen un rebote en alguna vida. Es como una piedra que cae en un lago y comienza a hacer ondas una tras otra, influenciando personas. Todo lo que hacemos lleva para ser de bendición o para ser de tropiezo.
Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, lo que es la escalera de la deshonra. Es una escalera descendente que vivieron los hijos de Elí, Ofni y Fines. Dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. ¿Sabes? Es mucho mejor un testimonio que bendice que una deshonra que trae mala influencia y tropiezo al pueblo de Dios. Esta es la escalera de deshonra que Pablo dice a Timoteo. Es la escalera que trata Satanás de hacerte descender. El primer escalón es perder el testimonio. Es necesario que tengamos buen testimonio. ¿Sabes? Cuando uno se aparta del Señor y comienza a hacer cosas que deshonras a Dios, lo primero que perdés es el testimonio. Y eso afecta a tu vida y a otros. El segundo escalón es el descrédito. Es cuando ya tus palabras nadie las puede creer. Aquí ya no se afecta a personas, se afecta el mensaje. Predicamos y no tiene crédito. No se escuchan y dicen, muy lindo lo que decís, pero tenés que vivirlo en tu vida. El tercer escalón es el lazo. Aquí ya no afecta a otros. Aquí ya no afecta al mensaje. Aquí directamente te arruina la vida. Por eso dice el salmista en el 91 que solo Dios nos puede librar del lazo del cazador. Los lazos del enemigo en la vida de los jóvenes. Lazo que estaba totalmente atrapado a Ofni y a Fines. Yo tengo que preguntarte para terminar en este programa, ¿cuál es el lazo que Satanás ha utilizado para apartarte de Dios? Para atraparte, para quitarte la alegría, para someterte, para dejarte sin libertad. Quizá el lazo de la pornografía, el lazo de un vicio, el lazo de un resentimiento o la raíz de amargura, el lazo de compañías que te arruinan todo el tiempo. Solo Dios puede librarte y quitarte este lazo que está arruinando tu vida. Necesitas en este momento encontrarte con Dios y decir como Jesús enseñó en la tesorería del templo en Juan capítulo 8, solo si Cristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Claro, mejor es la obediencia y la integridad y el testimonio, como Samuel, que la rebeldía, la doble vida y la deshonra, como Ofni y Fines. Mejor es una vida sin máscaras. Por eso quiero invitarte en este momento a que te puedas quitar la máscara que te has puesto, porque Dios sabe que esa máscara te está arruinando. Quiero invitarte a que en oración le digas, Señor, quita esta máscara que tanto daño me está haciendo, que te está deshonrando, que me está enlazando, que me está esclavizando, y puedas buscar una vida que honre a Dios. Así que te invito a que podamos orar y allí donde estás vos les puedas pedir, Señor, quita las máscaras y dame una vida íntegra. Y si nunca te encontraste con Jesús, yo quiero decirte que Jesús te ama aún con una vida perdida. Tiene poder para perdonarte porque derramó su sangre en la cruz. Y si allí donde estás con una oración de fe le buscas y le pedís perdón, Él podrá limpiar tus pecados, quitar tus máscaras y darte una nueva vida. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.